Órale. Nuevamente bienvenidos a todos nuestros participantes en este espacio virtual de participación de experiencias pedagógicas. Eh, a continuación los invitamos con la siguiente presentación llamada Estrategias asincrónicas para el desarrollo de producción oral en inglés con VoiceThread, presentada por Diana Margarita Araque Torres de Colombia. Recuerden que la presentación tiene una duración de 25 minutos y 10 minutos de preguntas y respuestas por parte del público que se realizarán de manera organizada. Damos la bienvenida a nuestra ponente. Muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo de Colombia a nuestros participantes desde otros países. Veo que nos saludan desde México. Bien, entonces, como los acaban de mencionar, mi nombre es Diana Margarita Araque. Yo actualmente soy docente de la licenciatura en lengua extranjera de la Universidad Santo Tomás. Y a continuación les voy a socializar una experiencia muy interesante que he denominado estrategias asincrónicas para el desarrollo de producción oral en inglés con la herramienta Voice. Para comenzar quisiera comentarles que pues para nosotros dentro del programa siempre ha sido uno de los elementos más cruciales es innovar y es responder a las necesidades de nuestros estudiantes y de la modalidad, por lo cual para nosotros es muy importante reconocer los diferentes recursos tecnológicos y el potencial que ellos traen, precisamente porque es fundamental para facilitar la interacción, para facilitar la creación de actividades de tipo comunicativo, que a la vez son significativos y que les ayuda no solamente a su proceso de aprendizaje, sino al desarrollo de habilidades. Y en esto nosotros tenemos una particularidad muy grande, y es que no solamente estamos generando un conocimiento, sino además estamos desarrollando habilidades lingüísticas, las cuales tienen muchas características y una de ellas, y es una de las que encontramos que presenta mayor dificultad, es precisamente el desarrollo del habla, el inglés o el speaking. Esto debido a dos razones principales. Primero es que nosotros somos un proyecto de licenciatura que no se encuentra de manera presencial, sino que es a distancia. Esto tiene una particularidad en nuestro territorio colombiano, es que nosotros tenemos estudiantes localizados en diferentes ciudades y en territorios muy remotos que dificultan que los estudiantes tengan un acercamiento muy frecuente con los docentes, aunque ellos sí tienen unos encuentros sincrónicos semestrales, tienen muchísimas dificultades para desarrollar sus habilidades orales y la fluidez que requiere un futuro docente de inglés debido a que no tienen una interacción muy constante. Esto hace que nosotros como docentes tengamos ese gran reto de utilizar los recursos tecnológicos que están a nuestro alcance de la mejor manera para potencializarlos y facilitarle precisamente al estudiante desarrollar sus habilidades, pensando en que ellos tienen que desarrollar un nivel de lengua suficiente para posteriormente ser buenos docentes en sus diferentes regiones donde ellos van a desarrollarse como docentes. Por tanto, nosotros hemos hecho diferentes ejercicios de pruebas con muchísimas herramientas y encontramos que la herramienta VoiceThread no solamente está configurada y está reconocida dentro de las herramientas tipo web 2.0 para el aprendizaje, sino que además es un excelente recurso para el trabajo colaborativo asincrónico. ¿Y por qué colaborativo y por qué asincrónico? Entonces, primero colaborativo, porque nosotros desde la universidad promovemos precisamente el desarrollo humano y parte de ese desarrollo humano se da frente a la característica del contacto con otros estudiantes y con otras personas. Entonces, para nosotros, generar ese espacio colaborativo es muy importante y asincrónico porque esto responde a nuestra modalidad a distancia. Entonces, desde la selección de este recurso, también hemos establecido ciertas características que nos permiten a nosotros también darle mayor potencial, pero que quisimos darle unas modificaciones y reconociendo qué nos ofrece. Entonces, esta herramienta, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que establece
ciertas características que nosotros vamos a tomar a nuestro favor. En primera instancia, es importante reconocer que esta herramienta tiene algo muy importante para nosotros y es que es flexible. Flexible en diferentes maneras. Primero, en que nos permite una práctica reflexiva y multimodal. Me voy a detener acá en qué sentido. ¿A qué se refiere con práctica reflexiva? Es que el estudiante puede verse, puede escucharse y puede escuchar a otros, lo que quiere decir que él puede reflexionar sobre lo que está haciendo en relación a lo que hacen otros. Y además, multimodal, porque no solamente se limita al foro textual. Hago una aclaración, nosotros trabajamos con la plataforma Moodle y esta, pues de una manera natural, nos ofrece el desarrollo de foros escritos, pero como mencionaba anteriormente, nosotros buscamos desarrollar las diferentes habilidades del lenguaje, incluyendo la parte de habla, por lo cual el foro pues realmente no es la herramienta más adecuada. Por tanto, VoiceThread nos permite 3 modalidades de participación. La más básica, que es la escrita, nos permite participación virtual, de video y de audio. Entonces, esta primera característica de ser flexible, que nos permite una práctica reflexiva frente a que el estudiante puede verse y escucharse, y además multimodal, que puede generar audio o video. Otro elemento importante es que nos ofrece varias posibilidades de personalización e interacción. Esto lo vamos a ver reflejado en las estrategias que voy a explicar más adelante. Posteriormente encontramos que esto es una oportunidad para el docente porque nos genera a nosotros una inquietud de cómo crear nuevas estrategias de aprendizaje y darle esas posibilidades al estudiante que interactúe de diferentes maneras utilizando la misma herramienta de diferentes formas. Otra cosa que quisiera resaltar es que nosotros podemos evidenciar el aprendizaje y las habilidades de diferentes formas. Aquí quiero también detenerme en que yo quisiera resaltar que aquí no resalto el uso de la herramienta en sí, sino lo que no podemos potencializar. Por ejemplo, el hecho de que el estudiante pueda ver a sus otros compañeros utilizando actividades, por ejemplo, un juego de roles o hacer un debate. Entonces, lo que hacemos es que la herramienta en sí no es lo importante, sino yo cómo, por ejemplo, puedo dar mi punto de vista, puedo, por ejemplo, evidenciar pensamiento crítico, solución de problemas o simplemente socializar algo de mi vida expresando mi personalidad a través de esta herramienta, y esto quiere decir que vamos más allá y podemos evidenciar el aprendizaje desde diferentes formas. Otra característica es que encontramos nuevos roles. Aquí quisiera resaltar algo, y es que aquí el principal y el centro de toda esta estrategia fueron los estudiantes. Yo solamente como docente me dediqué a hacer el diseño pedagógico y la parte de la estrategia en términos de instrucción, de objetivos pedagógicos, de criterios de evaluación, retroalimentación y demás, pero fueron los estudiantes los que a la larga desarrollaron toda la propuesta y los que fueron críticos y los que nos dieron los resultados y quienes fueron, digamos, el centro en todo el proceso de la implementación. Definitivamente pudimos establecer, y está claro desde la parte teórica, los que estudian este tipo de herramientas reconocen que es un apoyo al proceso colaborativo, es decir, donde cuando estamos viendo interactividad, los estudiantes se motivan más a participar y a colaborar. Esto también lo vamos a ver reflejado en los espacios de retroalimentación, teniendo en cuenta que la retroalimentación también hace parte de un proceso de aprendizaje colaborativo. Y por último también quisimos reforzar los esfuerzos individuales y grupales. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros estudiantes antiguamente nos enviaban videos o participaban en diferentes tipos de actividades de speaking, pero muchas veces no se visibilizaba. Entonces solamente el estudiante y el docente conocían ese resultado. En este caso nosotros quisimos que todo el grupo pudiera conocer los esfuerzos individuales y también los resultados grupales, que al final de cada estrategia se socializaron precisamente para resaltar todos esos esfuerzos que se hicieron en cada una de las estrategias. Bien, aquí hay un elemento importante que quisiera también resaltar y que los estudiantes también lo mencionaron mucho al final en la recolección de datos, es que a ellos les gustó mucho emular la interacción cara a cara. Y esto se presentó, ¿por qué?
nuestros estudiantes se quejaban mucho que habían pocos espacios de interacción y que a veces sentían que la educación a distancia o virtual también se sentía distante, en el sentido de que yo no estaba viendo a mi profesor, yo nunca le vi la cara a mis compañeros. En este caso, yo sí quise todo el tiempo dar la cara, todo el tiempo, tanto la retroalimentación como las instrucciones siempre iban con una presencia del docente, donde recibían de manera en video las instrucciones también y la retroalimentación. Además, podían ver a sus compañeros y conocer cómo hablaban, cómo se expresaban, además del producto de conocimiento que se les estaba solicitando. Y esto también permitió generar procesos de retroalimentación formativa. Esto se hizo en cada una de las estrategias como un elemento muy importante, porque quisimos que no solamente se tratara de ver y conocer lo que hacen mis compañeros, sino que además ellos fueran críticos en el sentido de formativo frente a eso. Recuerden que nuestros estudiantes van a ser futuros docentes y quisimos que desde el inicio ellos generaran esa capacidad crítica de fortalecer y de formar y ayudar a que otros aprendan. Entonces, ¿cuál fue el curso general? Se hizo en un curso de lengua en el nivel intermedio 1 de la licenciatura, como les decía en la modalidad e-learning. Se utilizó un grupo, el grupo que tomamos fue de 48 participantes, que es particularmente extenso para lo que nosotros normalmente manejamos. Y lo que voy a mostrarles en este momento es los resultados de la implementación 2017-2. Pero pues les comento, y esto ha sido algo muy grato, es que el resultado fue tan satisfactorio que mis estudiantes solicitaron continuar y ahora también lo implementamos en el semestre 2018-1 con pues las respectivas mejoras a partir de la implementación. Entonces, ¿cómo se hizo la implementación? Aquí quiero resaltar que no fue algo aleatorio, sino que nosotros hicimos, pues con mis compañeros y yo como líder del grupo, desarrollé un diseño de la estrategia, en el cual se establecieron algunas fases y algunos elementos importantes. Primero se hizo un ajuste de contenidos. ¿A qué me refiero acá? Es que nosotros, pues tenemos dentro de la licenciatura unos libros base, como ustedes seguramente han conocido si han tenido la experiencia de estar en un curso virtual. Nosotros normalmente como docentes de inglés tenemos un curso o un libro base que nos da los contenidos, los esquemas o el scope and sequence y lo que hicimos fue ajustar las actividades a esos contenidos que estábamos viendo, a ese esquema temático. Posteriormente quiso que cada estrategia tuviera un enfoque comunicativo, es decir, que no se hiciera solamente por evidenciar, por ejemplo, aplicación de gramática, de vocabulario y todos los temas netamente lingüísticos, sino que ellos fueran capaces de responder a una tarea, por ejemplo, capaces de debatir, capaces de dar una opinión, capaces de asumir un rol. Entonces, eso fue muy importante. Y finalmente, y como parte fundamental también de la estrategia, fue establecer unos criterios de evaluación que hacían que el estudiante desde el inicio supiera cuál es su expectativa o cuál es la expectativa de la actividad, no solamente para ellos, sino para en el momento de retroalimentación que ellos pudieran tener esos criterios como base para retroalimentar. Entonces, las 4 estrategias que se desarrollaron fueron una conversación grupal, un foro abierto, un juego de roles y un debate grupal. Aunque en el curso se desarrollaron muchas otras estrategias, pero puntualmente para el uso de VoiceThread y este ejercicio que estoy describiendo, se hicieron estas 4 estrategias puntuales. Esto es un pantallazo, les voy a mostrar brevemente cómo funciona. Entonces, primero se hizo, como ven acá, por ejemplo, esta conversación grupal. El grupo se dividió en pequeños subgrupos y se les presentaba esta indicación con instrucciones muy sencillas, muy claras. En un primer ejercicio, la primera estrategia les permitía al estudiante no necesariamente responder con video, sino con audio, para que el estudiante se vaya familiarizando. Aquí me quiero detener un momento para comentarles que este primer ejercicio
ejercicio se les envió, se les hizo un periodo de afianzamiento para que el estudiante pudiera conocer la herramienta y aprender cómo hacer un post, cómo hacerlo escrito, cómo hacerlo audio y cómo hacerlo video. Se les hizo un video tutorial para que ellos conocieran de primera mano cómo acceder de la plataforma Moodle, también para que hagan su cuenta en VoiceThread, y se les dio unos días para que ellos jugaran y practicaran, y si tenían preguntas, pues lo consultaran, y posteriormente sí se les enviaba el ejercicio. Esto con el fin de evitar posibles inconvenientes de tipo técnico o de dudas en términos de la mecánica del software. Para evitar este tipo de problemas se hizo un ejercicio como de afianzamiento y luego sí comenzamos con las estrategias. Bien, aquí como ustedes pueden ver, también encontramos en la parte izquierda la línea de participación, y cada uno de los estudiantes recibió su respectiva retroalimentación de tipo video y privada. En este caso fue individual y privada. ¿Cuál es el ejercicio? Para que el estudiante conociera y viera a su profesor diciéndole qué estaba bien, qué estaba mal, cuáles eran sus fortalezas y debilidades, y a tener más claridad, por ejemplo, en qué palabra está pronunciando mal, si tiene mala fluidez, si su expresión corporal está mal, si tuviera algo que mejorar. Entonces, esto es muy importante y se hizo a lo largo de las actividades. En una segunda estrategia se hizo un foro abierto. En este caso, solamente a todo el mundo se le envió el mismo link de acceso y todos participaron distintamente, también haciendo retroalimentación. En este caso, pueden ver aquí los elementos de evaluación fueron muy puntuales y se dividieron siempre en dos. Uno, que es el criterio en términos de habilidad de aula, y otro en términos de contenido. Entonces ya ahí sí es el uso del vocabulario, el tipo de expectativa frente al contenido que está estudiando. En este caso se presentaron también, por ejemplo, la instrucción en video, y también la retroalimentación fue individual y privada. ¿A qué quiere decir esto privada o pública? Quiere decir que en el caso de los grupos, más adelante lo van a ver, se hicieron una retroalimentación general para el ejercicio grupal. Y otro, en este caso, es una retroalimentación privada para una participación individual. En un tercer ejercicio, que fue uno de los más exitosos, tengo que decirlo, fue el juego de roles. En este caso, el grupo se dividió en varios subgrupos que constaban de 3 estudiantes, y a cada estudiante se le asignaba un rol específico, se les daba una situación problemática, en este caso sobre el servicio al cliente, y cada uno primero tuvieron un foro dentro del aula donde ellos estuvieron discutiendo cómo iban a solucionar el problema y qué iba a decir cada uno de ellos siguiendo el rol, en este caso el rol del cliente, del vendedor y el narrador. Y luego posteriormente, cuando ellos diseñaron el script o el libreto, luego posteriormente lo pasaban aquí a VoiceThread. Como ustedes pueden ver, aquí están las diferentes respuestas, cada cuadrito representa a un estudiante, y entre ellos generaban la línea de discusión. Y pues fue un ejercicio muy interesante porque los estudiantes participaron colaborativamente de manera asincrónica, y el resultado se integraba todo en el VoiceThread. En este caso la retroalimentación fue grupal, es decir, ya no habían retroalimentaciones privadas individuales, sino una única retroalimentación a todo el grupo, donde no solamente se le daba retroalimentación sobre los criterios de habla y los criterios de contenido, sino además el trabajo y el ejercicio grupal. ¿Sí? Se les daba una retroalimentación sobre qué fue lo que hicieron dentro del ejercicio grupal. Finalmente se hizo una estrategia que era un debate. Esto también fue una característica muy interesante dentro de lo colaborativo, porque antes de llegar acá se hizo una encuesta sobre diferentes temas que pudiesen ser propensos para hacer un debate, y ellos en esa encuesta votaron, y el tema ganador fue el tema que se utilizó para este debate. ¿Qué quiere decir? Que el ejercicio colaborativo comenzó incluso antes de comenzar la actividad. Aquí, por ejemplo, ya hay una característica, y es que solamente se recibían comentarios de video. Además, encontramos aquí el criterio de evaluación. También se hizo de manera grupal,
y también se ofrecía la retroalimentación grupal, es decir, una retroalimentación para todo el grupo con elementos puntuales y muy generales sobre el desempeño de todo el grupo. Bien, después de esta implementación se hizo una recolección de datos. Aquí hay que resaltar que nosotros dentro de la plataforma Moodle, la plataforma viene por defecto con unas encuestas que han diseñado y estas principalmente se establecen para mirar de qué manera lo que se está haciendo dentro del aula es constructivista. Pues esto es uno de los paradigmas que nosotros estamos reforzando y es lo que estamos buscando dentro de nuestro programa. Este tipo de encuesta que se llama COLES real establece elementos, por ejemplo, frente a las preguntas, son preguntas muy abiertas de tipo escala Likert y busca que nosotros evidenciemos, por ejemplo, qué tan relevante es la estrategia, qué tal fue la reflexión, cómo sintieron los estudiantes la interactividad, el soporte del tutor, el soporte de los compañeros, el soporte y la interpretación de lo que se hace. Y en ese mismo orden establecimos un cuestionario que utilizamos a partir de una experiencia que se realizó en Estados Unidos, que fue precisamente sobre actitudes sobre el uso de VoiceThread en el desarrollo de lengua. Eso nos permitió llegar a estos resultados. En este caso, nosotros pudimos recolectar la información de los dos, de tanto de la encuesta COLES y el cuestionario de actitudes frente a VoiceThread, y podemos encontrar aquí resultados, tanto cualitativos como cuantitativos, que nos pudieron llegar, que fueron pertinentes para poder llegar a las conclusiones, implicaciones y retos que voy a mostrar a continuación. Pero quisiera resaltar algunas cosas, y es que los estudiantes definitivamente sintieron que sí fue la herramienta y las estrategias fueron útiles, por ejemplo, para pensamiento reflexivo, para trabajo colaborativo y para el desarrollo de su aprendizaje, a través de escuchar y de ver a otros estudiantes. Es decir, aprendizaje colaborativo desde diferentes perspectivas, ya no solamente desde el hacer, sino desde escuchar y desde retroalimentar. Por ejemplo, algunos dijeron, es muy fácil de usar, me encanta esta herramienta porque me permite mejorar mi habla y escucha, creo que es fácil y útil. Eso todos lo resaltaron, pues que la herramienta es realmente muy intuitiva, muy sencilla, y eso pues fue algo muy importante para la experiencia. Ahora, frente a los resultados y discusión, definitivamente pudimos establecer algo, y es que hay fortalezas y debilidades de las estrategias. Además, sí se generaron varios efectos en términos de trabajo colaborativo y pudimos conocer las percepciones de los estudiantes sobre la experiencia. Finalmente, voy a terminar con las conclusiones e implicaciones comentándoles que pudimos, en términos generales, establecer que definitivamente las estrategias como VoiceThread son un apoyo al aprendizaje de manera que fortalece la interacción multimodal. Como decía anteriormente, el estudiante ya no se limita al típico foro escrito, sino que puede expresarse de diferentes maneras. Lo pueden escuchar, lo pueden ver, y él también puede escuchar y ver a sus compañeros y a su docente. Otro elemento que surgió a partir de los resultados es que les gustó mucho la posibilidad de expresar su personalidad y elementos de comunicación no verbal. Yo, por ejemplo, en algunos casos les decía, oye, no estás pronunciando y no te escucho porque eres muy tímido. Entonces ellos cayeron en cuenta que tenían que ser más conscientes de cómo producían su lenguaje, no solamente en términos lingüísticos, sino también de la comunicación no verbal. En general hubo una percepción muy positiva sobre la experiencia, y aunque tuvimos 48 estudiantes, todas las estrategias participaron por lo menos 45 a 47 estudiantes, es decir, que los estudiantes estuvieron muy motivados a participar. Y también recalcamos la importancia de los criterios de evaluación, pues esto era lo que hacía que el estudiante tuviera claro cuál era la expectativa o a qué punto debería llegar y qué se esperaba de él. Frente a las implicaciones y retos, bueno, primero encontramos que en efecto es difícil encontrar las mejores estrategias, no solamente para el diseño,
sino para el seguimiento y retroalimentación, porque al haber un grupo tan grande, tuvimos muchos inconvenientes al responder porque a veces me podía tomar un día entero retroalimentar a todo el mundo individualmente o escuchar, tuvimos voice threads en un solo grupo 1 hora. Entonces fue un éxito, pero también fue un reto frente al seguimiento y retroalimentación. Además, debemos generar más conciencia sobre la importancia de retroalimentar, porque a veces el estudiante retroalimentaba, pero no había como una retroalimentación sobre reconociendo debilidades, sino solamente favoreciendo lo que ya estaba bien. Definitivamente tenemos que disminuir dificultades de tipo técnico porque en algunos casos hay estudiantes que están en zonas remotas que no podían participar muy seguido debido a que no tenían acceso o simplemente no tenían las habilidades tecnológicas para hacerlo. Entonces, esto hay que reforzarlo. Además, pudimos darnos cuenta que hace falta otras prácticas colaborativas que pueden ser, por ejemplo, recursos dentro del aula, que eso podría ayudarnos bastante. Y por último, pudiéramos explorar, y sería muy interesante poder mirar qué otros beneficios alternos puede ofrecer este tipo de estrategias y de herramientas en el proceso de aprendizaje y también en el desarrollo de habilidades colaborativas. Entonces, estos son los resultados, aquí encontramos las referencias y esto es todo. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Muchísimas gracias a nuestra ponente. Para hacer las preguntas a nuestros conferencistas, el público cuenta con una opción en sus pantallas que se encuentra en la parte inferior derecha junto a la palabra estadísticas. Por favor, utilícenla. Tiene la forma de un emoticón de una carita sonriente. Si hacemos clic sobre este, se despliega un menú en el cual encontramos una serie de opciones. Dentro de estas, una manito. Al picar en esta opción, sabremos quién es el que está pidiendo la palabra. Una vez se dé la palabra al participante, este deberá tener el micrófono activo para su participación. Al finalizar con la pregunta, se cerrará nuevamente el micrófono. Si los participantes no cuentan con el micrófono, podrán hacer la pregunta por medio del chat. Iniciamos con las preguntas. Bien, veo que María Consuelo Castillo escribe que quiere saber si el software se descarga de manera gratuita. Bien, el software no se descarga. Lo único que hay que hacer es generar una cuenta de VoiceThread que es gratuita y en no se crea, se puede subir algún tipo de multimedia, puede ser una imagen, un PDF, un PowerPoint, donde en este caso yo subía las instrucciones y luego ese link se le compartía al estudiante y realmente el estudiante simplemente debería tener su propia cuenta. Es fundamental que los estudiantes generaran su propia cuenta y con eso ellos simplemente les enviaba el link y ellos ya podían ingresar y hacer todos sus aportes. Como les repito, podían hacerlo de manera escrita, de audio o video, pero yo les sugería que fundamentalmente se realizaran grabaciones de tipo de audio y video. Bien, me pregunta Elizabeth, ¿cómo se articulan los componentes lingüísticos y comunicativos propios del idioma en las prácticas colaborativas asincrónicas a la hora de diseñar actividades propuestas a través de VoiceThread? Bien, entonces vamos por partes. ¿Cómo se articulan los componentes lingüísticos y comunicativos con la práctica colaborativa sincrónica? Bueno, como les decía, realmente no fue tan complicado ese sentido porque nosotros teníamos el scope and sequence, que es como lo que encontramos en el syllabus, pero que también nosotros teníamos como base nuestro libro. Nosotros trabajamos con un libro de Macmillan. Entonces lo que hicimos fue tomar lo que se daba en el desarrollo de habilidades de speaking en cada una de las unidades de aprendizaje y sobre eso fue que nosotros diseñamos las actividades, solamente que le agregamos pues el uso de VoiceThread. Pues los libros infortunadamente no hay libros en este momento para aprendizaje a distancia porque todo está diseñado para aula tradicional, pero nosotros tomamos las sugerencias de actividades y simplemente las adaptamos. Eso básicamente fue. Y Carlos Corredor me pregunta, ¿este proyecto solo está enfocado a la modalidad que maneja la VOAT?
Muy bien, muchas gracias. ¿O también está involucrado el Departamento de Lenguas de la modalidad presencial? Bueno, no, la respuesta es solamente lo manejamos para la BUAT, en este caso es la BUAT y la Vicerrectoría de Universidad Abierta a Distancia, de la cual hace parte la licenciatura, y nosotros en este momento nuestros estudiantes que parte de esta experiencia fueron solamente de la licenciatura, es decir, de la Facultad de Educación que es a distancia. Entonces, infortunadamente no lo tenemos en la modalidad presencial, pues porque ellos precisamente trabajan en otra modalidad y pues la estrategia fue desarrollada precisamente para responder a las necesidades de los estudiantes que están en regiones pues apartadas, mientras que el departamento de lenguas solamente se maneja desde la sede principal en la modalidad presencial. Sandra Patricia pregunta, ya se ha mencionado que una de las... ¿Sí? Siga, tranquilo. ¿Sí? ¿Alguien quisiera preguntar? Sí. Bien, aquí bien, me pregunto qué estrategias o recursos brinda VoiceThread para aproximar de una forma dinámica a los estudiantes a su uso. Bien, la herramienta como tal, cuando uno ingresa a la página de VoiceThread, hay varios tutoriales, están en inglés. Entonces, nosotros decidimos hacer nuestros propios videotutoriales explicándole al estudiante paso a paso desde el aula virtual, o sea, desde nuestro espacio de aprendizaje, porque lo que encuentran ellos en la página de VoiceThread es algo muy genérico. Entonces, lo que hicimos fue familiarizarlos con el espacio y hacerlos que conocieran la herramienta paso a paso desde la perspectiva del estudiante de nuestro programa. ¿Existen las herramientas necesarias para llevar a cabo dicha innovación en el aula? Bueno, la respuesta es sí. Realmente es muy sencillo. En el aula virtual, espero que te refieras al aula virtual, sí, es realmente sencillo. De hecho, hay algo que olvidé mencionar, es que yo no solamente les puedo compartir el link, sino que puedo insertar el HTML y ellos incluso pueden participar estando dentro del aula. Ni siquiera tenían que salir a otro espacio, sino dentro de la misma aula. Y realmente es muy sencillo, es gratis, no tuvimos que pagar nada y los estudiantes solamente tienen que crear su cuenta de VoiceThread, pero el reto real y el más grande, como lo mencionaba aquí en las implicaciones y retos, está es en cómo el docente utiliza. Aquí también quiero resaltar que no por el hecho de que la estrategia sea fácil, funcional, intuitiva, significa que ya va a ser un éxito. Aquí el reto es en el diseño de la estrategia, en cómo hago seguimiento, en cómo hago el acompañamiento y en cómo le doy el verdadero potencial a lo que me ofrece la herramienta. Les recordamos a todos nuestros asistentes que si quedan preguntas pendientes las pueden hacer en el foro de esta ponencia que se encuentra en el auditorio junto con el material usado en esta conferencia. Damos gracias a nuestra ponente por su explicación. También los invitamos a nuestra siguiente ponencia llamada Smart Learning, el uso de los smartphones en el aprendizaje de idiomas, presentada por Malwina Ann Wokic y Clara Isabel Fernández Rodicio de España. Los esperamos en la siguiente ponencia. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a todos.